Buen día. Buen día, Lick. Vamos a iniciar. Estamos comenzando esta semana con el tema de vectores. Tal como les expliqué en el mensaje de ayer, no voy a dar una pequeñísima introducción al tema, pero como este fue un tema de la clase de metodología en donde se vio lo que es un vector y las operaciones básicas con vectores, entonces espero que ustedes ya tengan esos conceptos entendidos, ya que lo que trata la clase con el tema de vectores es específicamente lo que es búsqueda de un elemento dentro de un vector y los métodos de ordenamiento de los elementos de un vector. El ejercicio que vamos a ver hoy, bueno, voy a explicar el código del PDF del ejercicio en Java de vectores que les publiqué ayer para recordar cómo se trabaja con un vector en la parte lógica y para familiarizarnos con la sintaxis de cómo se trabaja un vector en Java. Permítanme que voy a poner dos pantallas al mismo tiempo. Bien. Tenemos aquí el código del programa que posteé ayer. Pero antes vamos a recordar un poquito qué es un vector. Un vector es una variable de tipo compuesto o variable estructurada, las cuales se caracterizan porque pueden almacenar varios datos al mismo tiempo. Todo lo contrario de las variables simples con las que nosotros hemos venido trabajando hasta ahora, las cuales se caracterizan porque solo pueden almacenar un dato a la vez. Por ejemplo, si yo leo una serie de nombres dentro de un ciclo, leo el primer nombre en una variable, cuando lea el segundo, el primer nombre desaparece. Eso es como funcionan las variables simples. En cambio, en las variables compuestas o estructuradas no es así. Puedo tener varios nombres al mismo tiempo bajo la misma variable. Por ejemplo, si tengo un vector que se llama nombres, ¿bien? Y dentro del vector yo almaceno varios nombres. Este de acá sería el contenido del vector. ¿Bien? Del vector que se llama nombres, el cual ahorita tiene almacenados 5 datos diferentes. El vector se caracteriza porque tiene filas y en cada fila nosotros almacenamos un dato. Ese vector tiene filas las cuales vamos a numerar así. Entonces, tenemos aquí dos elementos. Uno es el contenido del vector y otro es el número de fila. Ambos los que tenemos que utilizar si queremos trabajar con los datos que están contenidos en este vector. Por ejemplo, nombres en la posición 2, el contenido es María. Nombres en la posición 0, el contenido es Juan. Entonces, yo para indicar un dato específico dentro de un vector, no solo es colocar el nombre del vector, sino que también indicar en qué fila o con qué fila estoy trabajando. Entonces, nombre sub 1, nombre en la fila 1, el contenido es Pedro, el nombre de Pedro.
Bien. Este numerito que va entre los corchetes, que es el número de fila, también se le conoce como posición o índice. Y está representado por una variable de tipo entero. Ahora, generalmente, cuando trabajamos con vectores, lo hacemos dentro de un ciclo de repetición. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos recorrer ya sea el vector completo o una parte del vector, significa que lo que ocupamos es movernos a través de las diferentes filas. Por ejemplo, empezar en la fila 0 e irme moviendo de la fila 0 a la fila 1, a la fila 2, etcétera, hasta llegar al final, si el recorrido del vector es completo. Entonces, yo no voy a trabajar con un vector, digamos, trabajando de a pie. Esto significa trabajar de a pie, es que digo, vector en la fila 0, tal cosa. Y después, vector en la fila 1, pues, no sé qué operación voy a hacer ahí. Y después, vector en la fila 2. O sea, no voy a ir poniendo una línea de código por cada fila que contenga el vector. No, eso no se hace así. Lo trabajo dentro de un ciclo de repetición. El ciclo de repetición puede ser cualquiera, puede ser un while, pero por comodidad siempre se trabaja dentro de un ciclo que se conoce o que ustedes lo conocieron en metodología como el ciclo para y que aquí lo vamos a llamar for. Vamos a ver los componentes de un ciclo for. No exactamente la sintaxis de Java. Esta se la voy a explicar cuando pasemos al código. Un ciclo for tiene una variable de control, llamémosle i a esa variable de control, que va a indicar cuántas veces o cuántas iteraciones se realizan. Y para este caso de trabajar con vectores, también nos va a indicar en qué fila del vector nosotros nos encontramos en un momento determinado. Bien, vamos a darle un valor inicial a esta variable. Supongamos que le vamos a dar el valor de 0. Le vamos a dar el valor de 0 si yo quiero empezar a recorrer el vector desde la fila 0. Va a haber ejercicios en los que yo no tenga que recorrer el vector completo. Yo puedo decir, no, para i igual a 2. ¿Qué significa? Que voy a empezar a trabajar desde la fila 2 del vector. Lo otro que tengo que tener en consideración es hasta dónde tiene que llegar un valor válido de i para que se haga una iteración del ciclo. O sea, cuántas veces se va a repetir el ciclo for. Eso también va a depender de hasta dónde quiera yo trabajar con el vector, hasta qué fila. Supongamos que como es un recorrido completo del vector, estamos viendo ahí que la última fila, a donde está Carla, es la fila 4. Esa es la última fila, entonces yo voy a decir hasta 4. Desde la fila 0 hasta la fila 4. Y dentro del ciclo, dentro del for, yo puedo trabajar, ¿bien? Y ya no poner en los corchetes una fila específica, sino que lo que voy a poner es la variable de control del ciclo de repetición. Nombre en la fila i. Cuando entremos la primera vez al for, i tiene un valor de 0. Estamos diciendo nombre en la fila 0. Cuando vaya la segunda iteración del ciclo for, i va a valer 1. Entonces voy a trabajar con nombre en la fila 1. En la siguiente iteración del vector, i va a valer 2. Voy a trabajar con nombre en la fila 2 y así sucesivamente hasta que i, esta variable, tenga un valor de 5 y por lo tanto se haya pasado del límite de 4 que nosotros hayamos fijado. En ese caso, ya no vamos a entrar al for. Entonces, esa es la forma en cómo trabajamos, la forma clásica, en cómo se trabaja con un ciclo de repetición. Pasémonos a la sintaxis de Java. En esta primera línea, estamos declarando un vector que se llama lista números. Voy a ponerle lista
números. Es un vector de tipo entero, va a guardar números enteros. ¿Cómo sabemos que se trata de un vector? Por estos corchetes que aparecen en la declaración de tipo. Aquí es donde sabemos que se trata de un vector. Esta por sí sola es la declaración del vector. Lo que pasa es que en esta misma línea le estamos dando valores, o sea, lo estamos inicializando. No vamos a obtener esos valores mediante lectura, sino que directamente los vamos a inicializar. Entonces yo estoy diciendo, el primer elemento del vector va a ser el 20, después viene el 30, el 10, el 5, el 15 y el 35. Ya inicialicé el vector. ¿Ok? Por lo tanto, este es un vector. Veamos cuántas filas hay. En Java, las filas de los vectores se empiezan a numerar a partir de 0. La primera fila sería la fila 0. Estas son las filas. Hay 6 filas del 0 al 5. ¿Quién es lista números en la fila 2 o en la posición 2? El 10. ¿Quién es lista números en la fila 4 o posición 4? El 15. Tenemos variables simples, una que se llama mayor de tipo entero, otra que se llama promedio de tipo float. Vamos a hacer operaciones básicas. En primer lugar, queremos imprimir. Tenemos un procedimiento, imprimir lista. Queremos mostrar en pantalla el contenido del vector, o sea, estos elementos que fueron los que le asignamos al mismo. Entonces, imprimir lista, pasamos el vector hacia el procedimiento. Aquí lo tengo como argumento de imprimir lista. Busquemos el procedimiento para revisarlo. Aquí tenemos imprimir lista, que está recibiendo como parámetro al vector lista números, solo que localmente, mientras se ejecute imprimir lista, le cambiamos el nombre al vector. Localmente se va a llamar lista. Y es un vector de tipo entero. Entero y vector por los corchetes. Cuando una función o procedimiento recibe como parámetro un vector, tenemos que colocar los corchetes. Porque si no, esto correspondería, si omitimos los corchetes, a la declaración de una variable o de un parámetro simple, de una variable simple. Y no es cierto. Lista es un vector. Como les dije, ¿qué queremos hacer? Mostrar en pantalla el contenido del vector. De forma tal que lo que voy a hacer es recorrer usando el ciclo for el vector completo. Y el contenido de cada fila lo voy a ir imprimiendo. Para hacer un recorrido completo, miren, aquí está mi ciclo for. Analicemos primero el encabezado para aprender la sintaxis de un for en Java. La sintaxis de un for en Java consta de 13 partes del encabezado. Aquí está la primera parte. Primero, permítanme, por favor.
Entonces, como les decía, acá estoy dándole un valor inicial a la variable de control que me va a servir para llevar, ¿verdad?, el número de fila en la cual estoy trabajando. Le estoy asignando un valor de 0. ¿Por qué? Porque voy a comenzar desde la fila 0 del vector. Este int que aparece acá es porque en el mismo ciclo yo estoy declarando la variable i, ya que no la había declarado con anterioridad. ¿Sí? Puedo hacer esto. O pude optar perfectamente por que esta variable i haberla definido en otro lado. Por ejemplo, como una variable local de imprimir lista. O sea, acá. Después de abrir llaves, vengo y declaro int i. Y después solo digo for i igual a 0 sin necesidad de volver a hacer la declaración de tipo. Cuando yo declaro una variable en este punto dentro de un ciclo, el ámbito es mucho más limitado, ya que la variable solo puede ser utilizada en este ciclo for. Esa es la primera parte. Bien, el valor inicial que corresponde a en qué fila yo voy a comenzar a trabajar. Después, pongo punto y coma. ¿Cuál es la segunda parte? Tenemos acá. Dice, y es menor a lista.len. ¿Qué es esto de lista.length? ¿Okay? Recordemos que lista es mi vector lista números. Ahora, length, la segunda palabra, significa longitud. Entonces, esto en conjunto es obtener la longitud del vector lista. ¿Qué es la longitud de un vector? Ok. La longitud de un vector se refiere al número de elementos que yo puedo guardar ahí, o sea, el número de filas. ¿Cuál sería la longitud de este vector? ¿Cuál sería, muchachos? 6. 6 exactamente, porque tengo 6 elementos acá. No es lo mismo, ¿verdad? Contar que hay 5. Yo no puedo decir la longitud de 5 porque llegué hasta la fila 5. No, pero acuérdense que empecé a numerar a partir de la 0. Del 0 al 5, ¿cuántas filas hay? 6. Esa es la longitud de mi vector. Okay, pongámoslo aquí para recordar que es 6. Esto dice y menor a 6. Se refiere al límite de mi ciclo. Al límite. Mientras, no es un ciclo mientras, pero mientras i sea menor a 6, nosotros podemos seguir con las iteraciones del ciclo. ¿Por qué menor a 6? Fíjense cuáles son los valores que necesitamos de i para trabajar con las filas del vector. Necesitamos i valiendo 0, i valiendo 1, i valiendo 2, i valiendo 3, 4, 5. Pero cuando i tenga un valor de 6, no hay ninguna fila 6 en el vector. No existe. Por eso decimos que i tiene que ser menor a 6. Esa es la segunda parte, ¿verdad? El límite del ciclo. Y la última parte del encabezado del for tiene que ver con cómo se va a incrementar la variable de control. Esto es, cuando yo digo i más, equivale a un incremento en más 1 de la variable i. Es como que si yo lo hiciera con el ciclo while y yo dijera, mientras i sea menor o igual a 6, y dentro del ciclo yo ponga i es igual a i más 1. O sea, i se va a ir incrementando de 1 en 1. Eso estoy diciendo aquí con este i más. ¿Cómo va a ser el incremento de la variable de control? ¿Y por qué tiene que ser en más 1? Porque si yo empiezo en la fila 0, ¿cuál es la siguiente? La 1, 0 más 1, 1. ¿Y cuál es la siguiente? La 2, 1 más 1, 2, etcétera. Por eso ocupamos el incremento en más 1. ¿Preguntas hasta acá? ¿Y Por mi parte quedó en claro. qué parte le decimos que la lista.length vale 6? Es que automáticamente usted, bueno, Length es como una función, ¿verdad, Lee? sí, Que esa nos sí, dice. Ujú. exacto. Automáticamente que se ejecute esto, le da el valor de 6.
Es una instrucción, se ejecuta y automáticamente le da la longitud. Entonces no la está guardando en ninguna variable. O sea, ejecuta, le da el valor y lo compara con el valor de i. No la estamos almacenando en ningún lado. Ok, Lick. Ok. Bueno, entonces empecemos a probar este ciclo for que empieza con i. Pongamos este, sería el valor de i. Miren, entonces, ¿cuál es el primer valor de i? 0. Es para i igual a 0. Miren, el primer valor de i es 0. Y vamos a continuar siempre cuando i sea menor a 6. ¿Estamos cumpliendo? Estamos dentro del límite. Entremos al for y miramos que hay que imprimir el valor de lista en la fila i, o sea, en la fila 0. Imprime 20. Eso va a aparecer en pantalla. Después, la siguiente instrucción imprime unos puntitos. Bien. Después se viene acá la siguiente instrucción. Fíjense lo que está imprimiendo acá, lo que hay entre los paréntesis. Dice, lista I, o sea, lista en la fila I. Lista en la fila I es 20, pero a eso hay que sumarle más I. ¿Cuál es el valor de I? 0. Entonces, 20 más 0, 20. Eso va a imprimir en primer lugar. Fin de for. Entonces nos regresamos al for y como el incremento me dice que es en más 1, ahora I va a valer 1. ¿Cuál es el siguiente valor de I? 1. Fila 1. Estamos siempre en el límite. Imprimimos lista en la fila 1. Vamos a imprimir 30. Tenemos ahora que imprimir unos puntitos acá. ¿Y qué vamos a imprimir a continuación? Fijémonos en lo que hay entre los paréntesis. Imprimir lista en la fila 1. Bueno, lista en la fila 1 es el 30, pero antes de imprimirlo, a esto que es 30, hay que sumarle el valor de i. ¿Cuál es el valor de i? 1. Entonces, 30 más 1, 31. Ahí lo tienen. ¿Okay? Fin de for, regreso al for e incremento i en más 1. Entonces, estaba en la fila 1, más 1, 2. Voy a trabajar ahora con la fila 2. Lista en la fila 2. ¿Quién es? 10. Va a imprimir el 10. Viene después, imprime los puntitos. Entonces solo los puntitos solo sirven para separar ese valor, que es el del vector, más el otro valor que estamos imprimiendo. Bueno, imprime los puntos, después nos venimos acá y dice, voy a imprimir la suma de lista en la fila 2, que es 10. A ese 10 le tengo que sumar el valor de i. ¿Cuál es el valor de i? 2. 10 más 2, 12. Ahí lo tienen. Fin de for, regreso al for e incremento. Me voy a la siguiente fila. 2 más 1, 3. Voy a trabajar con la fila 3. ¿Qué imprimo? Lista en la fila 3, que sería imprimir el 5. Después imprimo los puntos. Y por último voy a imprimir la suma de lista en la fila 3, que es el 5. A este 5 le sumo el valor de i, que es 3. 5 más 3, 8. Y así sucesivamente hasta que i tenga un valor de 6. Ahí yo ya no puedo entrar porque ya se pasa del límite. Entonces me voy a lo siguiente que hay después del fin de for, que es el fin del procedimiento. Entonces ya finaliza la ejecución del procedimiento. Simplemente este es un ejercicio para que ustedes vean la diferencia entre el contenido del vector y el valor del subíndice o fila. Revisen, por favor.
¿No hay consultas? Por mi parte no. Ok. Bueno, entonces ese fue el procedimiento de imprimir lista. Vamos con esta función que se llama valor mayor, la cual también tiene como argumento el vector lista números. Vamos a quitar esto. Listo. Entonces vamos a ejecutar esta función. Busquémosla. Ustedes van a ir entendiendo para qué sirve en la medida que nosotros vayamos probando el código. Valor mayor que recibe como parámetro al vector lista números, al cual localmente le está llamando lista. Hay una variable local definida que se llama n. Y la está declarando y le está asignando un valor inicial. Dice, el valor de n es igual a lista en la fila 0. ¿Quién es lista en la fila 0? 20. Así que n es igual a 20. Entramos a nuestro ciclo for, pero vean que acá ya no vamos a iniciar en la fila 0. Vamos a iniciar en la fila 1. Así que obviamos ahorita la fila 0. Ahí. Y trabajamos con la fila 1. Longitud, pues la misma que vimos en el ciclo anterior, ¿verdad? Tiene que ser i menor a 6 y el incremento de i en más 1. Ahora, vamos a ir comparando, porque aquí hay un if. ¿Qué vamos a comparar? El valor de n, este valor que tenemos acá, con un elemento del vector. Entonces, comparemos. Si n, ¿quién es n? 20, es menor a lista en la fila i. Recuerde que estamos en la fila 1. Entonces está preguntando, ¿es 20 menor a 30? ¿Verdadero o falso? ¿Es 20 menor a 30? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Podemos entrar y ¿qué es lo que hay en el if? Tenemos que cambiar el valor de n. N ya no va a ser 20. N va a ser igual a lo que hay en lista en la fila 1. O sea que va a ser igual a 30. ¿Ok? Ese es el nuevo valor de n. Fin de for, regresamos e incrementamos i en 1. Ahora vamos a trabajar con la fila 2. Y volvemos a comparar. N, recuerden, ahora n es 30. Es menor a lo que hay en lista en la fila 2. Es 30 menor a 10. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Como este if no tiene ningún else, no hacemos nada en el caso de que sea falso. Fin de for, regresamos al for e incrementamos i en más 1. Ahora vamos a trabajar con la fila 3. Y volvemos a hacer la pregunta, ¿es n menor al vector en la fila 3? ¿Es 30 menor a 5? Falso. Falso. Tampoco hacemos nada. Fin de for, regresamos e incrementamos i en 1. Ahora vamos a trabajar con la fila 4. Y volvemos a hacer la pregunta del if. ¿Es n, ahorita n es 30, menor a lista en la fila 4? Lista en la fila 4 es 15. Entonces la pregunta es 30 menor a 15? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Tampoco hace nada. Fin de for, regreso acá e incremento en 1. Ahora voy con la fila 5. La pregunta acá del if sería, ¿es 30 menor a lista en la fila 5? En la fila 5 está el 35. ¿Es 30 menor a 35? Verdadero. Verdadero. Ahora sí puedo entrar al if y vuelvo a cambiar el valor de n, que ahora ya no va a ser 30. Miren, n es igual a lista en la fila i. ¿Y en qué i me encuentro? I valiendo 5. Entonces n es igual a 35. Bien, fin de for, regreso, se incrementa en más 1 y ahora vale 6. Pero como se pasó de límite, ya no entro al for.
Me salgo de este ciclo for y lo que encuentro es un retorno. Te voy a regresar n. ¿Cuál es el valor de n? 35. ¿A dónde lo regreso? A esta variable. Es mayor es igual a 35. Y después imprimimos. El número mayor es 35. Así que esta función, ¿para qué sirvió? Para encontrar el número valor dentro del Para encontrar el número mayor dentro de vector. un vector. Esa es la rutina para encontrar qué número, qué elemento es mayor de Es todos los que como un están. ciclo de ordenamiento, ¿verdad? No, no está Pare- ordenado. No está ordenado. Si Bien, estuviera sí, ordenado, podríamos tomar, depende del criterio de ordenamiento, ya sea el primer elemento o el último. sí, Pero tendría que ir como, desplazándolo, ¿verdad? Al mismo tiempo, los otros hacia atrás. exacto, que eso lo Ujú. vamos a ver. Vamos a ver varios métodos de ordenamiento. ¿Ok? Ok, Entonces mañana vamos a continuar, vamos a finalizar este ejercicio y ya vamos a continuar con el siguiente tema siempre dentro de vectores. Ok, gracias, Lick. Gracias a ustedes, feliz día. Igual. Gracias, Feliz Lick. día, Lick. Gracias. Licenciada, una duda. Diga. ¿Sí? Con las notas que subió, la evaluación del examen, ¿cuándo la subiría? Ya del examen me lo mandó por correo. Sí. No, tengo que revisarlo. Creo que hoy, a partir de hoy en la noche empiezo a revisar los del correo. Ah, está bien. Ok. Sí, ya es que ya me había preocupado que no miraba las materias. No he revisado los del correo. Esta semana los reviso. Muy bien. Ok. Muchas gracias. Bye.